A continuación vamos a dar inicio a la presentación sobre neurocomunicación aplicada a las organizaciones empresariales, por Ricardo Tomás Capuñay, estudiante del primer máster oficial en Europa sobre desarrollo en técnicas neurocognitivas en organizaciones empresariales, Neuromanagement. El tema que me convoca está relacionada a mis estudios de posgrado con la suma de algunas experiencias. Para comprender el enfoque, iniciamos brevemente con un concepto de lo que es la comunicación. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define los términos de comunicación y comunicar como comunicación, acción y efecto de comunicar o comunicarse. Comunicar, hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Describir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. Conversar, tratar con alguno de palabras o por escrito. La palabra de comunicación también proviene del latín communicatio, y este a su vez procede del sustantivo comunico, cuya traducción al castellano es participar en algo común. Tanto el sustantivo comunicación como el verbo comunicar tiene su origen en la palabra communis, raíz castellana de la palabra comunidad, lo cual significa la participación o la relación que se da entre individuos. Uno de los filósofos de la antigua Grecia, Aristóteles, definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance para hacernos entender. Yacuna y Pujol consideran que la comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones, con el fin de influirse mutuamente. Como es de conocimiento público, los elementos del proceso de comunicación son emisor, canal, receptor. Este es el proceso por el cual se realiza la comunicación. Sin embargo, en todo ese proceso de comunicación, nuestro cerebro está recepcionando una cantidad ingente de información a través de nuestros órganos sensoriales. Y cuando estamos relacionados o cuando nos estamos relacionando en una comunicación con algún interlocutor afín a nosotros, en ese proceso se realiza la empatía, en la cual manifestamos emociones positivas, produciendo reacciones químicas en el cerebro. Marco Iacoboni asume que ciertas células cerebrales están conectadas a través de la ínsula, lo que produciría esas emociones. Por su parte, Friburg, Moreno y González señalan que el cerebro efectúa la difícil función de integrar el cúmulo de informaciones y estímulos sensoriales que finalmente llevan al comportamiento y a la toma de decisiones del individuo. En todo ese proceso hay unas células que se encargan de transmitir, procesar e integrar las múltiples señales que reciben de otras células, iguales mediante la liberación de sustancias químicas, que son denominados neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y el glutamato. Cada neurona libera uno o varios tipos de neurotransmisores, que a su vez se unen de modo selectivo a receptores proteicos. El glutamato y la serotonina constituyen dos neurotransmisores fundamentales en la corteza prefrontal del cerebro, región implicada en las funciones cognitivas, la expresión de la personalidad, los procesos de decisión y el comportamiento social. Pero concretamente, ¿qué o quiénes liberan estos neurotransmisores como la serotonina o la dopamina? Bien, en ese aspecto hay una hormona
es precisamente la oxitocina, la que se encarga de liberar ciertos neurotransmisores que nos producen emociones positivas. Ruiz Fernández define la oxitocina como un péptido de 9 aminoácidos de masa molecular de 1100 daltons. Pero para simplificar, la web Oxitocina lo simplifica como una hormona relacionada con la conducta sexual, con la felicidad y con el sentimiento maternal y paternal, que desde luego ayuda a contribuye a modular el estado de ánimo, así como a fraguar las relaciones sociales entre las personas. Y continuando con el aspecto de la oxitocina, que es una sustancia química secretada por el organismo que viaja desde las glándulas donde nace hacia diferentes partes del cuerpo para desencadenar una serie de procesos. Son responsables del buen humor, del sueño, el apetito o la presión sanguínea. Sin ellas, nada funcionaría bien en el organismo. Es fundamental para determinar el comportamiento sexual de cada individuo, así como promover la creación de lazos en sus descendientes o el establecimiento de relaciones sociales con otras personas. Tiene la capacidad de estimular a las neuronas para que se transmitan información entre ellas. ¿Y esto en qué aspecto sería tan importante para lo que es la comunicación? De acuerdo con Bravo y Abarca, la neurocomunicación es el conjunto de estudios científicos a nivel sensorial que producen los estímulos externos que experimenta una persona en el proceso de comunicación. En este proceso, la neurofisiología estudia la dimensión subjetiva de la parte irracional del cerebro para llegar a un nivel mayor de profundidad, llamado a nivel neurobiológico. De este modo queda justificada la relación entre el estudio neurocientífico del cerebro irracional con los estímulos producidos por la comunicación, dando lugar a la neurocomunicación. Ahí tenemos la imagen de lo que es el cerebro y dónde estarían implicadas los órganos sensoriales. La neurocomunicación en la empresa. Timoteo indica que el cerebro humano no funciona como un cajón o una caja con factores predeterminados, sino que funciona como un proceso donde el nosotros es más decisivo que el yo, y las relaciones y la empatía más decisorios que la fisiología. Deldon considera que la neurocomunicación permite observar fisiológicamente los procesos psicológicos que describen comportamientos fisiológicos, permitiendo luego desarrollar plenamente el potencial del cerebro. Bueno, nosotros aprendemos desde la primera etapa de nuestro desarrollo habilidades tan complejas y útiles como hablar, caminar, aprender. Y también otras que generalizamos igual o aún más fácil, tal como enojarnos, enfermarnos y todo. La neurocomunicación permite encontrar las formas óptimas, naturales, de incrementar y mejorar los niveles de competitividad de individuos, organizaciones y empresas de forma sistemática. Ruiz Fernández considera que cuando un estímulo social favorece la liberación de oxitocina, esta provoca la liberación de dos neurotransmisores, del cual ya hemos hecho hincapié, lo que vendría a ser la dopamina y la serotonina. La serotonina reduce la ansiedad y tiene un efecto positivo sobre el humor. La dopamina está asociada a las conductas dirigidas a objetivos, el dinamismo y el aprendizaje por refuerzo. La oxitocina genera la empatía, que conduce a la conducta moral, inspira confianza. Este aumento de la preocupación empática que sofoca la amígdala, reduciendo la ansiedad. Es altamente interesante en entornos socioeconómicos, manteniendo la moralidad de los mercados. Y favorece lo que es la confianza, la conexión,
el foco en el servicio y la calidad, no en el dinero. Según Blanc, Boada, Garrosa y Moreno, las personas en el trabajo que experimentan emociones positivas influyen positivamente en las emociones de los demás y los contagian de estos sentimientos. Se transmiten a los usuarios o clientes. El sentido del humor entre compañeros puede favorecer la cooperación y el trabajo en equipo. El componente de la risa y el uso del humor pueden ser un importante factor de protección que influye en cómo el trabajador afronta las distintas situaciones en su jornada laboral y cómo se maneja ante el estrés y la ansiedad. Esta es una imagen que describiría más o menos el proceso en un entorno laboral, todos trabajando en equipo. O esta otra imagen en que se refleja el trabajo en equipo es importante para alcanzar objetivos comunes. De acuerdo con Ruiz Fernández, el ejecutivo tiene que ver a las personas que dirigen no como un medio para alcanzar un fin, sino como un fin en sí mismo. Al relacionarse con los empleados de persona a persona, los directivos sí utilizan el sistema de la oxitocina, en el que los vínculos humanos, en lugar de la coerción o el miedo, son la fuerza motriz que subyace a la colaboración efectiva y la auténtica productividad. He aquí una frase tan importante de Albert Einstein, que describiría parte de lo que vendría a ser un trabajo en equipo. Para concluir, en esta exposición tengo 4 conclusiones importantes, de las cuales creo que merecen la pena tomarla en consideración. La neurocomunicación es la mejor manera que se presenta para utilizar correctamente la comunicación, porque cuando se emite conscientemente un mensaje a nivel neuronal, hay mayores posibilidades que el interlocutor comprenda el mensaje a nivel consciente o inconsciente. Cuando se da ese proceso de comprensión y el estímulo es positivo, en el cerebro se libera la hormona de la oxitocina, que produce la liberación de los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que inhiben la ansiedad, las preocupaciones, el estrés y tiene un efecto positivo en el humor de las personas. Se puede aplicar en la empresa de forma natural y artificial. De manera natural tendríamos que generar el mejor de los ambientes para reducir que se manifieste el denominado secuestro amigdalar o el miedo. Y de manera artificial sería empleando algunas sustancias aromáticas en el que incidan directamente al cerebro, de tal forma que tendríamos empleados trabajando bajo ciertos influjos. Su uso puede ser utilizado de forma positiva y negativa, más aún si se aplica técnicas de medición bajo estos programas de software, pudiendo llegar a la manipulación, en el caso que se emplee estas sustancias como oxitocina. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.